Vamos a entrar de lleno, el Padre Todopoderoso Jesucristo. El que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Teodosio, quien menciona específicamente una iglesia que marca el lugar donde se creía que Jesús había sido bautizado, el Evangelio de Mateo, y esto nos proporciona nuestro único relato histórico de uno de los viajes más misteriosos en la historia religiosa. Este es la huida de Jesús y su familia a Egipto. Las ruinas de Cesarea de Filipo. Hay excavaciones que se han realizado recientemente que han descubierto los restos de un gran templo dedicado a Pan. Fue aquí, a la sombra de este centro religioso pagano, donde Pedro hizo su famosa declaración sobre la identidad de Cristo. Es el pozo de Jacob. Este es el lugar real donde estuvo Cristo. Así que estamos recorriendo todo y viendo por dónde viajó en aquellos tiempos. Este episodio lo tiene todo. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Bienvenidos a mi carpa. Mi nombre es Mark Gagnon, y este es el programa donde exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, en todo el universo. Gracias por acompañarme, realmente lo aprecio. Estoy acompañado por mi amigo Cristos en los controles allá y en las baquetas. ¿Cómo estás, Chris? Bien, muy bien, suficiente. Solo quería dar las gracias a todos los que vieron los videos sobre el sijismo y el Arca de la Alianza. Recibí comentarios muy buenos, tanto de personas sijia como de gente que no es de esa fe. Este tipo, ¿quién es? EFGABCD. Ese es un nombre de usuario horrible. Dijo que estuvo sin hogar durante 2 días en el Reino Unido y fue a un gurudwara. Siempre me equivoco al pronunciarlo. Lo voy a decir como creo que se debe decir. Gurdwara en Manchester, y le dieron comida gratis durante un par de días sin cobrarle nada. Así que eso demuestra que hay buena gente allá afuera. Y luego el episodio del Arca de la Alianza, mucha gente dando excelentes comentarios. De nuevo, ¿por qué hago este programa? ¿Por qué me interesa tanto la religión? Primero, fui criado de manera muy religiosa en la fe católica, la única iglesia católica, santa y apostólica, verdadera. Perdón a todos. Pero también creo que es la mejor manera, en mi opinión, de conectar con la gente y la cultura. Me fascina la gente, me fascina quiénes son, en qué creen, y no creo que sea posible entender realmente a un pueblo, a un grupo étnico o incluso a una nación sin entender al Dios al que adoran. ¿Verdad? O sea, la mayoría de mis amigos musulmanes, como los que practican con devoción, el Islam es lo más importante en su vida. Así que, sin saber nada sobre Alá o el profeta, ¿cómo puedes decir, sí, yo sé? ¿Sé de qué van mis amigos musulmanes? Y una vez que contextualizas la cultura y a las personas a través, ya sabes, de la manera en que se orientan por medio de la religión y lo que les enseñaron de manera dogmática o cultural al crecer, entonces realmente puedes tener una idea de quiénes son. Así que hoy no será diferente porque tenemos un tema muy fascinante. Vamos a adentrarnos en la leyenda, el original, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Jesucristo, el profeta en el Islam, el Salvador en el cristianismo y, ya sabes, simplemente una leyenda para todos los demás. ¿Y a dónde fue en sus viajes en aquellos tiempos? Probablemente ya sabes, bueno, Jesús nació en Belén, fue a Nazaret, anduvo por diferentes lugares en Judea, ¿verdad? Eso es probablemente lo que escuchaste en la escuela dominical. Pero la historia es mucho más profunda, cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta. Así que vamos a revisar todo, incluyendo incluso algo de arqueología moderna de vanguardia, textos antiguos y una buena dosis de conspiración. Así que este episodio tiene de todo. Así que vamos a empezar, vamos directo a Belén y está registrado en el Evangelio de Lucas. Y comienza con el censo romano. Ahí lo tienes en la pantalla, ahí está Belén, justo en la parte de abajo, y ahí es donde todo comienza para nuestro amigo. Esto sucede bajo el gobierno de Quirinio en Siria. Pero esto presenta un interesante enigma histórico desde el principio, ya que la cronología de Lucas parece entrar en conflicto con el relato de Mateo, ubicando, ya sabes, el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, que terminó entre el 5 a.C. y el 1 después de Cristo, y la intersección de esta historia administrativa romana y la narrativa bíblica nos da el primer vistazo a la enorme complejidad de reconstruir eventos históricos antiguos con los registros que aún conservamos. Belén, para que conste, creo que es importante señalarlo, tiene un profundo significado en la antigua tradición judía. Así que el profeta Miqueas, tal vez hayas oído hablar de él, se refirió a ella como, cito, pequeña entre las familias de Judá,
pero la señaló como el lugar profetizado del nacimiento de un futuro gobernante. Solo digo. Así que este pequeño pueblo, a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, ya se había ganado su lugar en la historia judía como el lugar de nacimiento del rey David. Así que eso es bastante importante. Quiero decir, la Biblia hace esto, la Torá y muchos otros textos antiguos, donde hay todo tipo de profecías en las que los eruditos y profetas de antaño anuncian lo que va a pasar, señalan el futuro y dicen que esto va a suceder. Así que, por supuesto, si el rey David es de Belén, puedes imaginar que Jesús, siendo el nuevo David y descendiente de su linaje, también será del mismo lugar. Y Miqueas dice que será el lugar de nacimiento de un futuro gobernante, lo cual seguramente debe aumentar el valor de las propiedades, ¿no? Como cuando te mudas a un distrito, tienes que luchar con uñas y dientes para entrar a un buen distrito en la ciudad de Nueva York. Imagínate que te estás mudando a un distrito y el agente inmobiliario te dice, sí, técnicamente el próximo rey nacerá en esta zona, así que solo tenlo en cuenta. Básicamente te metes en la lotería para obtener un poder inimaginable, tal vez incluso ser el salvador del universo. Solo digo, pensarías que el agente inmobiliario mencionaría eso. Como concepto abierto, asociaciones de propietarios, súper fácil, y tu hijo podría ser Jesús. Solo digo, si yo estuviera en esa época, eso es lo que estaría haciendo. Haz de eso un programa de HGTV, de inmediato. De todos modos, la evidencia arqueológica de finales del primer siglo antes de Cristo e incluso a principios del primer siglo después de Cristo nos muestra una comunidad agrícola asentada, gente allá afuera simplemente cultivando, criando algo de ganado. Y aunque el tamaño exacto durante el periodo de esta, ya sabes, área de Belén todavía está sujeto a discusión académica, hay cierto debate, por así decirlo. El marcador histórico más tangible que tenemos hoy en día es la Iglesia de la Natividad. Esta fue construida en el año 326 después de Cristo bajo el emperador Constantino y su madre, Helena. La iglesia, una de las iglesias cristianas en funcionamiento continuo más antiguas de todo el mundo, fue construida para marcar el sitio tradicional del nacimiento de Jesús. Aunque la estructura en sí, ya sabes, es posterior a los eventos reales por, ya sabes, unos 3 siglos, ¿verdad? La identificación de ese lugar en la tradición cristiana temprana como lugar de nacimiento se considera lo suficientemente creíble como para justificar algún tipo de patrocinio imperial. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando María y José llegaron, encontraron, cito, que no había lugar para ellos en la posada, como probablemente has escuchado en un par de canciones. Lucas capítulo 2, versículo 7, puedes revisarlo ahí. Este detalle ha, nuevamente, generado un debate considerable sobre la naturaleza del alojamiento y cómo era la situación de hospedaje en Belén en el primer siglo. Arqueólogos de tiempos modernos, como sabes, que han regresado, han investigado esto, y en este periodo hay evidencia de que una casa típica de Jude a menudo tenía espacio para invitados, usualmente habitaciones superiores o algún tipo de instalación adjunta. Y la palabra que se traduce como posada viene de kataluma en griego. ¿Cómo está mi pronunciación, Christos? No está mal, está bien, suficiente. Y esto también podría referirse a una habitación de invitados en una casa privada, lo que sugiere potencialmente una imagen aún más matizada que nuestra comprensión tradicional de algo como un ramada. Así que probablemente no era un ramada en aquellos tiempos. O sea, de nuevo, no lo sé. Nadie realmente lo sabe, pero parece más probable que sea como, ya sabes, un departamento sencillo, un lugar donde un cubano de 20 años viviría con sus padres, como una casita al lado, ese tipo de ambiente. Y el contexto histórico del viaje es, de nuevo, realmente importante para entender el significado, ¿verdad? Entonces, este fue un periodo de control administrativo romano sobre Judea, con el poder imperial extendiéndose a la vida diaria de sus súbditos a través de mecanismos como, ya sabes, un censo y cosas así. De nuevo, si estabas bajo ese tipo de ocupación por parte de los romanos, ya sabes, y eres una persona que vive en Judea, no necesariamente tienes los mismos derechos, podrías decir, que un ciudadano romano propiamente dicho en Roma. Así que este también es un momento crucial en la historia, porque es una época de intensa expectativa mesiánica entre la población judía y los sumos sacerdotes de la zona. Hay un montón de tradiciones proféticas que señalan a Belén como un sitio de importancia religiosa. Entonces, ¿qué ruta habrías tomado hacia Belén durante este momento crucial? Bueno, ahí es donde recurrimos al Evangelio de Mateo, y esto nos proporciona nuestro único relato histórico de uno de los viajes más misteriosos en la historia religiosa. Este es la huida de Jesús y su familia a Egipto. Así que, según Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, un ángel se le apareció a José en un sueño
advirtiéndole que huyera con María y Jesús para escapar de la ira del rey Herodes. Lo que siguió fue un viaje que más tarde sería recordado como uno de los 7 dolores de María dentro de la tradición católica. Aunque los detalles históricos siguen siendo, lamentablemente, bastante escasos. Así que examinemos lo que realmente sabemos sobre el clima político que provocó esta apresurada partida. Muy bien, entonces tienes a Herodes el Grande, este tipo, que en mi opinión no tan grande, es un nombre un poco engañoso. Quiero decir, si tienes que poner el Grande en tu nombre, probablemente eres un pedazo de mierda. Opinión polémica. Alejandro el Grande. Supongo que depende de a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a la gente de, no sé, Alejandría, a quienes masacró, supongo que hizo muchas conversiones y como que los dejó hacer lo suyo. Bueno, de todos modos, entiendes mi punto. Entonces, Herodes el Grande, esto, ya sabes, de nuevo, esto es de fuentes históricas contemporáneas que lo confirman, era famoso por su brutalidad paranoica. Muchos de estos déspotas y dictadores se vuelven tan paranoicos. O sea, Stalin, infamemente, era como el tipo más paranoico del mundo. De hecho, Stalin muere porque pone a prueba a sus hombres. Está dentro de sus aposentos y hay guardias afuera de su habitación y los está poniendo a prueba. Y básicamente, ya sabes, hace estas pruebas donde grita pidiendo ayuda y ellos entran y luego los castiga por intentar ayudarlo. Y luego, al final, el bro sufre un ataque al corazón. Está gritando dentro de su habitación, está pidiendo ayuda y los guardias dicen, no vamos a entrar porque ya nos han castigado antes. Entonces, pues se lo buscó, pero él era tan paranoico. Decía, no quiero que nadie entre a mi habitación nunca, bajo ninguna circunstancia, y eso fue lo que finalmente lo mató. Así que Herodes, de manera similar, igual de paranoico. El historiador judío Josefo documenta cómo Herodes ejecutó a varios de sus propios hijos y a su amada esposa, Mariam, lo que llevó al emperador Augusto a decir, según se informa, que era, cito, mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Esto es una referencia directa, como puedes imaginar, a la observancia de Herodes de las leyes dietéticas judías, mientras que básicamente no mostraba ningún control para asesinar a sus propios hijos. Y este contexto creo es importante porque le da credibilidad al relato de Mateo sobre la huida urgente de la familia fuera de la jurisdicción de Herodes. Así que la presencia de comunidades judías en Egipto durante este periodo está bien documentada, particularmente en Alejandría y la región del delta del Nilo. La evidencia arqueológica y muchos escritos contemporáneos confirman asentamientos judíos sustanciales en esta área en ese momento, lo que hace de Egipto un refugio lógico para que una familia judía, ya sabes, busque seguridad. Sin embargo, también es importante señalar que el relato bíblico no especifica qué comunidad egipcia pudo haber hospedado a la Sagrada Familia, ni cuánto tiempo se quedaron, ni realmente ninguno de los otros detalles importantes. Mateo simplemente dice, cito, se quedó allí hasta la muerte de Herodes. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un breve descanso porque tengo buenas noticias. Religion Camp tiene merch. Así es. Tenemos camisetas increíbles como esta que ven aquí y esta otra. Tenemos gorras, todo tipo de diseños muy interesantes, no solo para el cristianismo, en el que yo crecí, sino para todas las religiones. Hinduismo, sijismo, islam, judaísmo, mormonismo. De hecho, no sé si tenemos una camiseta de mormonismo, pero tal vez podamos trabajar en eso si hay algún santo de los últimos días interesado. De todos modos, pueden ver todo aquí en este enlace. También lo tendremos en la descripción, así como en los comentarios. Consíguelo ahora mismo y que la paz esté contigo. Muy bien, no se adelanten amigos porque ando de gira, ahí les va la mención más rápida del mundo. Voy a estar en Buffalo, Raleigh, Poughkeepsie, Portland, Oregón, Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadelfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. También voy a agregar Toronto, Montreal, así como Washington, D.C. y muchas otras fechas. Puedes conseguir todo eso en themarcagon.com. Las fechas están en la descripción, también probablemente en los comentarios de este episodio. Vayan a verme en la gira, vengan a convivir, voy a estar conviviendo con todos después del show. Vengan a saludarme, llámenme idiota, lo que quieran hacer, ahí estaré. Además, voy a presentar mi show de stand-up de 1 hora. Estoy muy orgulloso de este show, estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes y significaría mucho para mí que todos pudieran venir. ¿Y qué te pones para un show de la gira? Esa es una gran pregunta. Puedes ir a campgoods.co. Así es, tenemos mercancía, tenemos merch de camp, tenemos gorras, sudaderas, camisetas. Muchas cosas están agotadas. Las cosas se han estado vendiendo como pan caliente, pero vamos a reabastecer todo en todas las tallas. Así que puedes ir ahí ahora mismo, conseguir toda la mercancía, conseguir la ropa más cool del mundo de los podcasts. Vamos a estar actualizando ese sitio regularmente. Y si vienes a un show, me encantaría verte usando alguna de la ropa que tenemos en línea. Nos vemos ahí. Regresemos al show.
Aunque existían rutas tradicionales entre Judea y Egipto, incluyendo, ya sabes, la antigua Vía Maris, también conocida como el Camino del Mar, que conectaba Egipto con muchos de los territorios del norte, no podemos afirmar de manera definitiva qué camino tomó la familia. La Vía Maris, bien documentada en registros arqueológicos y todo eso, habría sido una posible ruta, pero afirmar cualquier itinerario específico va mucho más allá de cualquier tipo de evidencia histórica o, ya sabes, bíblica. Lo que sí sabemos por los hallazgos arqueológicos es que en este periodo hubo muchísimos viajes y mucho comercio entre Judea y Egipto, haciendo que un viaje fuera desafiante, pero completamente factible y posible incluso en esa época. Mateo presenta este viaje como el cumplimiento de una profecía del libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cito, de Egipto llamé a mi hijo. Esta conexión con las escrituras habría tenido un profundo significado para la audiencia, evidentemente judía de Mateo, trazando deliberadamente un paralelo con la narrativa del Éxodo. Y la evidencia arqueológica de este periodo muestra continuas conexiones culturales y religiosas entre las comunidades judías en Judea y Egipto, lo que sugiere que este tipo de, ya sabes, paralelo, este paralelo bíblico se podría decir, habría resonado con muchos de los lectores de esa época. La realidad histórica de los refugiados judíos buscando seguridad en Egipto durante las agitaciones políticas también está muy bien documentada, ¿verdad? Quiero decir, Jesús, María y José no fueron los únicos. Así que, aunque no tenemos evidencia arqueológica específica de la familia de Jesús entre ellos. Así que sí, quiero decir, si pudiéramos mostrar un mapa de nuevo, en realidad me daría curiosidad ver qué tan lejos está eso. Así que esto es Galilea, justo ahí. Tenemos Nazaret, y luego tienes que ir todo el camino hacia Jerusalén, Belén, y luego Egipto está justo ahí abajo. Quiero decir, eso sí es una caminata, si me lo preguntas, ¿verdad? Especialmente en aquellos tiempos, sin aire acondicionado, sin tienda de la esquina. Solo tenían que ir a pie. Ahora llegamos a Nazaret. Este es un lugar curioso. De hecho, es muy gracioso. Hay un versículo en la Biblia donde hablan de Jesús de Nazaret. Y los tipos se miran entre ellos y dicen, ¿qué cosa buena ha salido alguna vez de Nazaret? Es muy gracioso. Es como decir Jesús de Toluca. Es como El Salvador es de Toluca, Ohio. Y tú dices, sí, claro, ¿por qué no? Entonces, en 2009, una arqueóloga llamada Yardena Alexand hizo un descubrimiento que transformó nuestra comprensión de Nazaret en el primer siglo. Así que, bajo un convento moderno, su equipo descubrió lo que la autoridad de antigüedades de Israel confirmó como una casa del primer siglo. Y no era una estructura grandiosa. No estamos hablando, ya sabes, de una mansión con todo tipo de habitaciones y cosas así. Esta es solo una vivienda modesta con una pequeña habitación, un pequeño patio excavado en la roca caliza. Aunque no podemos decir con certeza que Jesús visitó esta casa en específico, nos da una idea del tipo de hogar que probablemente conoció con su madre y su padre. Así que, como la propia Yardena Alexand señaló, este bien pudo haber sido un lugar con el que Jesús y sus contemporáneos estaban familiarizados. De nuevo, estos son pueblos bastante pequeños. Así que olvida todo lo que has visto en el arte religioso. Nazaret, en el primer siglo, no era la ciudad bulliciosa de todas esas representaciones tradicionales. La evidencia arqueológica sugiere una población de apenas 200, tal vez hasta 400 personas como máximo. Quiero decir, cuando Natanael pregunta en Juan capítulo 1, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No solo está siendo, ya sabes, sarcástico. El registro arqueológico lo respalda. O sea, es como un pueblo insignificante. De verdad, digo, 400 personas es realmente muy pequeño. Así que Nazaret era diminuto, incluso para los estándares antiguos. Y todo el asentamiento era más pequeño que, ya sabes, como una generación de preparatoria. Digo, ¿cuántas personas se graduaron en tu preparatoria, Christos? 4.000 tenía una grande. ¿Esa era tu generación que se graduó? No, 4.000 chicos en la clase. Así que teóricamente 1.000. Eso es lo que digo. Así que la gente que se graduó contigo, piénsalo. Fue la mitad de eso, menos de la mitad. O sea, eso es una locura. Así que a veces ves estas imágenes de Jesús en Nazaret y hay, ya sabes, burros y todo eso. O sea, probablemente había un burro. Y esa era Susi la gorda de la cuadra. Ni siquiera era un burro de verdad, solo era una chica. Es una locura, así que puedes pensar en eso, poniéndolo en esa perspectiva. Así que muchas de las excavaciones recientes revelaron una especie de red de estas pequeñas viviendas, como terrazas agrícolas, algunas cuevas de almacenamiento, dando la imagen de este tipo de comunidad agrícola modesta, se podría decir. Y la evidencia arqueológica nos cuenta una historia muy interesante sobre la vida diaria de un ciudadano promedio de Nazaret.
Así que eran principalmente agricultores y artesanos. Las excavaciones han descubierto algunos lagares, prensas de aceitunas y algunos silos de almacenamiento tallados en la piedra caliza. Y estos hallazgos se alinean perfectamente con los relatos del Evangelio que describen a José como un carpintero, conocido en el griego tradicional como un tectón, pero que en realidad significa más bien un artesano o un constructor. Pero, ya sabes, comúnmente se acepta que él era un carpintero. Así que las canteras de piedra caliza y las cuevas alrededor de Nazaret habrían proporcionado, ya sabes, materiales abundantes para hacer este tipo de trabajo de construcción. Uno de los descubrimientos más significativos del primer siglo son los mikvot, como se les conoce en hebreo, y este es un baño ritual tallado en la roca madre. Y estos en realidad todavía se usan en muchas comunidades judías hasta el día de hoy. Y este hallazgo es crucial porque, nuevamente, proporciona esta evidencia física de la observancia religiosa judía en Nazaret en esa época. Así que, según la ley judía, los mikvot, que es el plural de mikva, eran esenciales para mantener este tipo de pureza ritual. La presencia de estos baños construidos, con los escalones y el sistema de recolección de agua, muestra que, a pesar del pequeño tamaño de Nazaret, esta era una comunidad profundamente comprometida con esta práctica religiosa judía. Y quizás el elemento más revelador o significativo es lo que los arqueólogos no han encontrado. No hay edificios públicos, ni calles pavimentadas, ni señales de arquitectura helenística o romana, nada de eso. Como señala el arqueólogo Ken Dark en su investigación, Nazaret parece haber sido un asentamiento judío intencionalmente conservador que mantuvo su aislamiento cultural. A pesar de estar a solo unos kilómetros de esta, ya sabes, bulliciosa ciudad grecorromana de Séforis. Y la evidencia arqueológica desafía nuestras suposiciones sobre, ya sabes, el entorno de los primeros años de Jesús, ¿verdad? En lugar de crecer en este tipo de entorno cosmopolita, pasó sus años formativos en una aldea judía tradicional que parecía casi resistirse a la cultura helenística que la rodeaba. Y este contexto, creo, añade matices y de alguna manera amplía nuestra comprensión de quién era Jesús. Y creo que en realidad contextualiza su ministerio posterior cuando, ya sabes, él repetidamente cruzaba estos límites culturales y religiosos de maneras que sorprendían a muchos de sus contemporáneos. Pero quién sabe, tal vez estoy pensando demasiado en esto, ¿no? Tienes a este, ya sabes, artesano hábil que simplemente caminó unos cuantos kilómetros desde la bulliciosa ciudad griega de Séforis, talló su propio pequeño espacio tranquilo en la piedra caliza, le agregó un pequeño baño y lo llamó hogar, ¿verdad? Es posible. A veces, la explicación más simple para el origen de un pueblo pequeño es, ya sabes, un joven que necesita su propio espacio. Aunque en este caso, ese deseo de independencia pudo, ya sabes, haber cambiado el curso de la historia para siempre. Así que sigamos adelante, ¿de acuerdo? El bautismo en el desierto, o sea, Juan el Bautista. Los relatos del Evangelio sitúan el bautismo de Jesús en un lugar muy específico del río Jordán. Sin embargo, hoy en día, dos sitios se disputan el lugar. Por el reconocimiento de este momento crucial, tienes Al-Makdas en Jordania y luego Qasr al-Yahud en Cisjordania. La existencia de estos sitios en competencia nos ofrece una ventana interesante para ver cómo la historia, la arqueología y la evidencia de estos momentos notables se cruzan en los documentos históricos y las tradiciones, y nos ayudan a entender la manera en que realmente veneramos este tipo de lugares. Entonces, Al-Makdas, que significa el lugar de inmersión en árabe, ha proporcionado evidencia arqueológica significativa. Las excavaciones revelaron una iglesia bizantina que data del siglo V o VI después de Cristo, completa con columnas de mármol, pisos de mosaico y un sistema de agua conectado al río. De hecho, la UNESCO, que es como este organismo rector para declarar como estos sitios famosos en el mundo, como estos sitios históricos, lo declaró Patrimonio de la Humanidad, señalando la presencia de estas piscinas bautismales y cuevas y estos sistemas de recolección de agua que coinciden con muchos de los relatos de los primeros peregrinos cristianos. Y la descripción escrita más antigua proviene de Teodosio alrededor del año 530 después de Cristo, quien menciona específicamente una iglesia que marca el lugar donde se creía que Jesús había sido bautizado. Pero al otro lado del río tienes Qasr al-Yahud, que también presenta algunas pruebas convincentes. Las excavaciones arqueológicas descubren múltiples capas de estructuras religiosas, incluyendo los restos de un monasterio de la época bizantina.
Y el sitio, ya sabes, y la ubicación del sitio coincide con muchas de las descripciones bíblicas de estar cerca de Betania, más allá del Jordán. Esto es del Evangelio de Juan. Aunque es importante señalar que la ubicación exacta de esta antigua Betania, nuevamente, es debatida entre los estudiosos, como puedes imaginar. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha documentado actividad continua de peregrinos en este sitio desde al menos el siglo IV después de Cristo. Así que después del bautismo, los relatos evangélicos muestran el retiro de Jesús al desierto durante 40 días, y los estudios arqueológicos del desierto de Judea han identificado numerosos sitios que estuvieron habitados durante el primer siglo de nuestra era o de Cristo. Estos incluyen cuevas, asentamientos utilizados por, ya sabes, diferentes grupos religiosos, en particular los judíos esenios. Ya sabes, estas son las personas que preservaron los rollos del Mar Muerto. Así que el descubrimiento de estos rollos del Mar Muerto y las excavaciones de Qumrán proporcionaron un contexto realmente importante sobre las prácticas religiosas y los asentamientos de la región durante la época de Jesús. Pero es importante señalar, ya sabes, que no podemos identificar de manera definitiva ubicaciones específicas de este periodo en la historia. Pero la evidencia arqueológica tanto de los sitios de bautismo como del desierto circundante nos ayuda a entender el tipo de entorno histórico de estos eventos. Así que el río Jordán, por ejemplo, ha cambiado de curso y, ya sabes, el cauce del río en sí realmente ha cambiado a lo largo de los siglos, y su nivel de agua ha disminuido significativamente. Pero estos estudios geológicos nos ayudan a reconstruir el curso del río en el primer siglo. Ambos sitios de bautismo en competencia han producido cerámica y monedas del periodo romano. De nuevo, todo tipo de artefactos diferentes que confirman que hubo actividad humana en la zona durante la época de Cristo. El área del desierto conserva numerosos caminos de la época romana y pequeños asentamientos que muestran cómo incluso estas zonas desoladas apoyaban a estas comunidades religiosas y también a la vida civil común. Así que no lo sé, me encantaría ver un mapa aquí de esto. Incluso solo mirando el mapa aquí, quiero decir, están tan cerca. Básicamente están en el mismo lugar exacto, ¿verdad? Como que están en lados opuestos del río. Vamos, amigos, solo tienes que decir sí, está bien. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, si me atropellara un coche en la calle y tú dijeras, ¿dónde te atropelló un coche? Yo diría, en medio de la calle. Y ellos dirían, bueno, fue de este lado de la calle o de aquel lado de la calle. Y tú dirías, amigo, te estoy diciendo, fue en la calle. O sea, eso es una locura. Así que creo que ambos tienen razón. Se los voy a dar a los dos. Ustedes lo van a compartir. Chicos, si alguien se queda con la parte de arriba, lo voy a dividir al estilo del rey Salomón. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si son fans de Camp Gagnon o Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, no sé, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y fue bastante aburrido, pero aquí no. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que, si te interesa, por favor suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también se estarán publicando ahí. Solo déjanos una calificación alta porque realmente ayuda al programa. Imagina esto, estás a 9 metros bajo tierra, cavando a través de tierra congelada con cucharas y platos del comedor. Los guardias nazis patrullan arriba, un solo movimiento en falso, una piedra suelta y se acabó. Pero en esta noche de 1944, 76 prisioneros aliados intentarían lo imposible, cavando un túnel hacia la libertad en la fuga de prisioneros de guerra más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y siglos antes, en una fría cámara de piedra, una adolescente con armadura se paró frente a sus acusadores. Su crimen, liderar ejércitos, hablar con ángeles y atreverse a desafiar a los hombres más poderosos de Europa. El juicio de Juana de Arco se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia. Estas son solo 2 historias de hoy en la historia. El boletín que te trae los eventos más fascinantes del pasado, directo a tu bandeja de entrada, desde guerras épicas hasta rebeliones religiosas, misterios antiguos y maravillas modernas. No te pierdas otro momento de la historia. Escanea el código QR ahora o haz clic en el enlace de la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia. Así que esto ahora nos lleva a Galilea.
Y mucha de la evidencia arqueológica de Galilea proporciona ideas realmente interesantes sobre el paisaje donde Jesús estableció su ministerio. Así que los restos de Cafarnaúm podrían ser los más impresionantes. Incluye una sinagoga del primer siglo con piedras de basalto en los cimientos debajo de una estructura posterior de piedra caliza. Así que, según los relatos de los evangelios, este pequeño pueblo junto al lago se convirtió en la base principal de operaciones de Jesús después de dejar Nazaret. Los arqueólogos han descubierto, ya sabes, este extenso pueblo, incluyendo lo que muchos estudiosos identifican más tarde como la Casa de Pedro, una estructura que después fue convertida en una iglesia en la época bizantina. Así que la cuestión de este lugar conocido como Caná, este es el lugar donde Cristo realiza su primer milagro. Y la ubicación real de ese milagro es como un rompecabezas arqueológico muy extraño y fascinante. Así que tienes dos candidatos principales que surgen de las excavaciones. Tienes Kerbet Kana y Kafir Kana. En Kerbet Kana, los arqueólogos han descubierto un recipiente de piedra del siglo I y instalaciones para la producción de vino. Mientras que en Kafir Kana, que tradicionalmente era la candidata más sólida, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1, esto sitúa el milagro del banquete de bodas aquí. Y la evidencia arqueológica confirma que ambos sitios estuvieron habitados durante la época de Jesús. Sin embargo, la ubicación exacta sigue siendo, ya sabes, un tema de debate. Sería increíble casarse ahí hoy en día, ¿no? Para quien no lo sepa, obviamente está el milagro en la boda de Caná, donde, ya sabes, Cristo convierte el agua en vino. Quiero decir, si ese fuera un lugar para bodas hoy en día, eso sería un exitazo. Es una buena idea, la verdad. Que yo me case sería un milagro, eso sí sería un milagro, pero yo creo en nuestro Salvador Jesucristo. Pero incluso para Él, ¿sabes? ¿Puede Dios mover una roca tan grande que ni Él pueda moverla, o como sea? Puede que tú seas una roca que Él hizo demasiado grande. Tendremos que ver, pero yo estaré ahí, seré el primero en la fila. De todos modos, el descubrimiento de los restos de Betsaida. Esto fue descubierto en et al., cerca del mar de Galilea, en la orilla norte, y reveló una aldea de pescadores que se transformó en esta ciudad helenística romana. Y las excavaciones han descubierto implementos de pesca, anclas y, ya sabes, instalaciones para procesar pescado, todo este tipo de cosas que confirman la descripción del carácter de este lugar en los relatos del Evangelio. El sitio también tiene, ya sabes, templos, zonas residenciales y un sistema de puertas de la ciudad, lo que sugiere que era potencialmente incluso más desarrollado de lo que se pensaba anteriormente. Y las distancias entre estos lugares ofrecen, de nuevo, más perspectiva sobre el tipo de territorio que realmente abarcó el ministerio de Jesús. De Cafarnaúm a Betsaida son unas 5,5 millas a lo largo de la orilla del lago. Y los estudios arqueológicos han identificado caminos de la época romana que conectaban estos asentamientos, incluyendo partes de la ruta comercial Via Maris, que, como sabes, pasaba por la región de la que hablamos antes. Y este descubrimiento de esta red de caminos muestra cómo Jesús y sus seguidores pudieron haberse movido eficientemente entre estas diferentes, ya sabes, pequeñas aldeas pobladas. El viajero típico del primer siglo normalmente recorría entre 20 y 25 kilómetros por día a pie, lo que significa que la mayoría de los viajes entre estos pueblos de Galilea podrían haberse completado, ya sabes, en un solo día. Y el mar de Galilea mismo, alrededor del cual muchas de estas, ya sabes, comunidades y aldeas se agrupaban, juega un papel crucial en la conexión de estas comunidades. Restos arqueológicos de puertos, barcos de pesca, incluyendo el sorprendentemente bien conservado barco de Jesús del primer siglo descubierto en 1986, y también estas plantas procesadoras de pescado demuestran lo importante que era este lago para la vida de la región. De alguna manera, hacía que todo sobreviviera. Y la naturaleza compacta de la región, combinada con la red de caminos y las conexiones marítimas, explica cómo las enseñanzas de Jesús pudieron difundirse rápidamente por esta zona conocida como Galilea. Quizás el elemento más fascinante de los viajes de Cristo es su travesía hacia los territorios de Tiro, Sidón y Cesarea de Filipo. Y esto representa, ya sabes, una parte realmente extraña de su ministerio que nunca había considerado. Así que el Evangelio de Marcos, tu compa, registra su viaje a la región de Tiro y Sidón, que eran estas grandes ciudades fenicias con una población pagana. Y de nuevo, cuando digo pagano, solo me refiero a personas que creían, ya sabes, potencialmente en el politeísmo o en muchos dioses diferentes. Creo que hoy en día la palabra pagano
tiene casi una connotación satánica, pero normalmente solo eran no judíos de la región que adoraban una lista de diferentes dioses, como un panteón de dioses. Lo puedes ver de esa manera. Y las excavaciones arqueológicas de esta época revelan que había estos sofisticados centros urbanos durante el primer siglo, mientras que la famosa industria de tintes púrpura de Tiro, por la que los fenicios se hicieron extremadamente famosos, y las extensas redes comerciales de Sidón están bien documentadas no solo a través de los relatos de historiadores y cronistas de la época, sino también por los restos materiales que hemos encontrado hoy en día. Pero las ruinas de Cesarea de Filipo, conocida hoy como Banias, ofrecen evidencia contundente del panorama religioso de la región. Así que hay excavaciones que se han realizado recientemente que han descubierto los restos de un gran templo dedicado a Pan y al culto imperial, ya sabes, a los dioses romanos. Y esto fue construido por Herodes Felipe en el primer siglo. Y el sitio presenta numerosas pequeñas nichos tallados en la cara del acantilado que alguna vez albergaron estatuas, e incluso hay una enorme plataforma de templo que habría dominado el paisaje cuando Jesús realmente fue allí. Según Mateo capítulo 16, fue aquí, a la sombra de este centro religioso pagano, donde Pedro hizo su famosa declaración sobre la identidad de Cristo. Los registros arqueológicos demuestran, una vez más, esta enorme red comercial que conectaba todas estas regiones en el primer siglo. Caminos de la era romana y, ya sabes, estas diferentes estaciones de paso que se han descubierto, lo que indica este viaje y comercio regular entre los territorios judíos y gentiles de la época. Las excavaciones nuevamente muestran monedas, cerámica y todo tipo de artefactos diferentes que, ya sabes, son consistentes con este tipo de intercambio cultural. Y a pesar de, ya sabes, estas diferentes fronteras, parece que había un comercio amistoso que ocurría entre ellos. Y esta evidencia desafía la noción de estos tipos de estados rígidos y separados, ya sabes, judíos y gentiles en esta región del primer siglo, que muchos historiadores en aquel entonces solían creer. Y muchas fuentes contemporáneas, nuevamente, fuentes de la época alrededor de la vida y muerte de Cristo, incluyendo a Josefo, describen estos territorios del norte como zonas multiculturales donde judíos, fenicios, griegos y sirios interactuaban regularmente. Los hallazgos arqueológicos también respaldan esta imagen, revelando inscripciones multilingües y muchos estilos arquitectónicos diferentes y artefactos religiosos variados, todo dentro del mismo tipo de asentamiento y territorio. Y el descubrimiento de objetos religiosos, tanto judíos como paganos, en un mismo hogar. De nuevo, esto sugiere que había algún tipo de interacción regular entre diferentes grupos culturales y que, a pesar de las restricciones religiosas de estos dos grupos distintos, existía algún tipo de intercambio cultural común. Y los restos de muchos de estos antiguos puertos en Tiro y Sidón, junto con las rutas comerciales que los conectaban con Cesarea, Filipos y el corazón de Galilea, demuestran cómo estas diferentes regiones eran tan interdependientes económicamente en ese momento. De nuevo, la arqueología moderna ha mapeado extensas redes de caminos, mostrando que todos estos lugares estaban conectados, incluso en la época de Cristo. Quizá uno de los rasgos más famosos del ministerio de Cristo es un pequeño artefacto conocido como el Pozo de Jacob, que todavía es accesible hoy en día en la cripta de una iglesia ortodoxa griega en Nablus. Es uno de los pocos lugares donde podemos decir con razonable certeza que este es el lugar real donde estuvo Cristo. Las excavaciones arqueológicas confirman que este lugar ha estado en uso continuo desde al menos el periodo romano temprano, lo que lo convierte en uno de los pocos sitios que tiene una conexión física con un evento específico del Evangelio. La profundidad del pozo mide alrededor de 135 pies, lo que nuevamente coincide con las descripciones antiguas y demuestra el tipo de ingeniería sofisticada de estos primeros sistemas de agua. Los restos arqueológicos en el cercano Monte Gerizim cuentan una historia fascinante de la vida religiosa samaritana. Las excavaciones descubrieron las ruinas de este enorme complejo de templos destruido por Juan Hircano alrededor del año 111 o 110 a.C., y la magnitud de estos restos, ya sabes, incluyendo estos mikvahs, estos baños rituales, edificios administrativos y, ya sabes, el enorme templo en sí, demostraba que la comunidad samaritana no era una secta insignificante, sino un grupo religioso poderoso con su propio y sofisticado centro cultural. Y el descubrimiento de, ya sabes, miles de monedas e inscripciones en el sitio reveló este tipo de comunidad rica y organizada.
Así que las relaciones entre judíos y samaritanos en el primer siglo eran algo complicadas. Así que, de nuevo, este historiador del que hablamos antes, Josefo, documenta enfrentamientos violentos entre estas comunidades, incluyendo un incidente donde los samaritanos esparcieron huesos humanos en el templo de Jerusalén para profanarlo. La evidencia arqueológica muestra que ambos grupos mantenían baños rituales separados, sistemas de agua, centros religiosos y templos, evitando deliberadamente el uso compartido. Sin embargo, paradójicamente, la evidencia cerámica y numismática sugiere que en realidad seguían ocurriendo interacciones económicas regulares entre las comunidades. Esto muestra que, ya sabes, el prejuicio y la antipatía se limitan un poco cuando, ya sabes, hay algo de dinero de por medio. Y así, estos antiguos sistemas de agua en toda Samaria revelan, ya sabes, un logro de ingeniería realmente sofisticado. Sabes, hay levantamientos cartográficos del terreno para mostrar acueductos, cisternas y pozos que sustentaron a grandes poblaciones de personas gracias a esta gestión del agua. Y sabes, este tipo de sistemas a menudo cruzaban muchas de las barreras religiosas y étnicas que se habían establecido, ¿verdad? Porque los mismos manantiales y acuíferos servían a todos. Sabes, al agua no le importa quién eres. Así que tanto las comunidades judías como las samaritanas dependían de estas fuentes de agua, creando una especie de contradicción entre la separación teológica y la vida práctica cotidiana en la que ambos dependían unos de otros. Y muchas excavaciones recientes revelaron cómo estas comunidades desarrollaron este acuerdo para compartir el agua. Así que tenemos evidencia del período romano que muestra que Samaria estaba lejos de ser una región atrasada, ¿verdad? Las excavaciones en Sebastia, que como sabes es la antigua Samaria, han descubierto una ciudad bastante cosmopolita con arquitectura griega, romana y algo de arquitectura local. Y los arqueólogos de hoy sugieren que, a pesar de esta tensión religiosa, la región funcionaba como un puente económico y cultural crucial entre Judea y Galilea. De nuevo, creo que entender este contexto histórico es realmente importante para, ya sabes, volver al Evangelio de Lucas y dar contexto a esta idea del buen samaritano, esta parábola que mucha gente ha escuchado. Y de nuevo, Jesús usa esta parábola como una manera de responder a la pregunta de un hombre sobre quién es su prójimo y a quién debe mostrarle bondad. Y él enfatiza que, ya sabes, el verdadero amor al prójimo trasciende estas barreras sociales y étnicas, ¿verdad? Y que, ya sabes, en la historia hay un viajero que es golpeado y dejado por muerto por unos ladrones, y un sacerdote y un levita, ambos figuras religiosas dentro de la comunidad, pasan sin ayudar. Sin embargo, es solo un simple samaritano, un miembro de este grupo que, ya sabes, tradicionalmente ha estado enfrentado con los judíos de la antigüedad. Él se detiene para ayudar y atiende las heridas del hombre y, ya sabes, paga por su cuidado. Y el mensaje central de esto es que la compasión y la misericordia deben extenderse a cualquiera que lo necesite, porque también pueden extenderse a ti cuando lo necesites. Y esto nos lleva al viaje final de Cristo. Así que Jerusalén, durante la Pascua en el primer siglo, era simplemente un polvorín de tensión religiosa y política. De nuevo, los arqueólogos han descubierto que el monte del templo y las áreas circundantes revelan cómo la ciudad crecía hasta alcanzar muchas veces su población normal durante estos festivales, estas grandes fiestas religiosas. Y estas excavaciones recientes del primer siglo muestran la red de calles, particularmente a lo largo de la calle escalonada cerca del estanque de Siloé, muestran cómo los peregrinos habrían subido hacia el templo. Estas calles, construidas por Herodes el Grande y mantenidas por Poncio Pilato, fueron diseñadas para manejar estas multitudes enormes, aunque quizá no el tipo de multitud que pronto, ya sabes, acompañaría a Jesús. El estanque de Betesda, descubierto en el siglo IX, proporciona como una, ya sabes, una confirmación arqueológica del relato del Evangelio. Así que tienes estas como 5 tipo estructuras de pórticos cubiertos que se describen en Juan capítulo 5. Y esto coincide exactamente con los restos arqueológicos, particularmente en el estanque de Siloé, descubierto en 2004 que revela las características exactas descritas en los textos antiguos. Estos descubrimientos incluyen los escalones originales donde la gente se habría reunido, de nuevo, este baño ritual o purificación, este sistema de agua que conecta con un manantial local. El Monte de los Olivos, en realidad, es otra pieza crucial de esta evidencia arqueológica del primer siglo,
y de las prácticas de entierro judías de la gente de esa época. Así que las excavaciones han descubierto miles de tumbas de la época, estos baños rituales y prensas de aceitunas que demuestran la importancia del área. Así que algunos de los hallazgos muestran eso. Esta loma era un punto de reunión importante para los peregrinos que entraban a Jerusalén, ofreciendo una vista hermosa y dramática del templo. La misma vista que habría tenido Jesús cuando, ya sabes, lloró por la ciudad, según el relato de Lucas. Betania, ubicada cerca del Monte de los Olivos en la ladera oriental, ha revelado capas de historia a través de esta investigación arqueológica. Aunque muchas de las tumbas de la era bizantina son posteriores a la época de Jesús, las excavaciones han descubierto estructuras domésticas del primer siglo e incluso algunas cuevas funerarias que coinciden con la descripción del pueblo en los evangelios. El registro arqueológico muestra que era una comunidad pequeña, pero próspera, probablemente sostenida por muchos de los peregrinos y, ya sabes, personas que realmente iban allí para estos grandes eventos. Y la evidencia arqueológica más convincente proviene del propio monte del templo. Las enormes piedras del muro occidental y el baño ritual recientemente excavado cerca de los escalones del sur, así como los escombros de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, todos dan testimonio de los tumultuosos acontecimientos de la época. Estos hallazgos, una vez más, pueden dar contexto sobre por qué entrar a Jerusalén durante la Pascua era peligroso, ¿verdad? La ciudad no solo estaba llena de gente, sino que estaba repleta de todo tipo de fervor religioso y político en contra del dominio romano, todo centrado alrededor del templo que Herodes había reconstruido. Así que eso es básicamente todo lo que sabemos por el relato bíblico. No voy a entrar en lo que dicen los mormones de que Jesús fue, ya sabes, a América, o tal vez algunas otras personas que sugieren que Jesús en realidad fue a la India en su juventud, porque es muy difícil conseguir algún tipo de evidencia documentada que respalde ese tipo de afirmaciones. El mormonismo, la verdad, no lo conozco tan bien, para ser honesto contigo. De hecho, ese sería un gran tema para un episodio en el que me encantaría profundizar. Me da curiosidad, ¿por qué piensan que Jesús vino a América? Hagamos una búsqueda rápida. Entonces, sí, supongo que la versión mormona viene del propio libro de Mormón, que después de la resurrección de Cristo, Él se apareció a personas en América. Eso es más o menos lo que es. Más o menos. Tenemos que investigar a fondo, porque ¿quién soy yo para decir que eso no pasó? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que Jesús resucitó, volvió de entre los muertos. ¿Es posible que haya venido a América? Supongo que tengo que meterme para averiguarlo, tal vez sea un tema para un nuevo episodio. Tengo curiosidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan sobre los viajes de Cristo? ¿Llegó a la India? ¿Vino a América? ¿O simplemente se quedó en esta pequeña región del Medio Oriente que conocemos hoy en día? Me gustaría saberlo. Déjenme saber lo que piensan, por favor. Dejen un comentario abajo. Y ya saben, un saludo a todas las personas que ayudaron a Jesús a escapar del rey Herodes y todo eso. Él llegó a un lugar en Egipto. Un saludo para ellos. Deberían recibir un poco más de respeto por eso. Y si tienen alguna sugerencia para un video futuro o un tema que les gustaría ver, tal vez algo relacionado con su fe o algo poco conocido sobre la fe de alguien más que no entienden, o cualquier otra cosa de cualquier religión, de cualquier época y de cualquier parte del mundo, me encantaría saberlo. Déjenlo en los comentarios. Voy a leerlos todos. Y este ha sido otro episodio de Religion Camp. La paz sea con ustedes. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que detrás de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Today in History, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o el enlace en la descripción. Today in History, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.